Como saben, dentro de unos días yo estoy viajando a la Argentina. Y entonces surge una pregunta. ¿A qué voy a la Argentina? Con mis 87 años ya en el final de la vida, sin futuro, sin posibilidades de incidir en absolutamente nada. Y pese a la voluntad extraordinaria y imposible de calificar de mis amigos que hacen posible esta aventura. Para un viejo, un anciano, esto es una aventura. Y entonces uno dice, todavía creyéndose en la plenitud de su conciencia y su equilibrio mental, dice, bueno, ¿a qué voy a la Argentina? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el propósito? Y entonces una pregunta extraordinaria. Y por supuesto es una pregunta extraordinaria que cambia de valor según a quién esté dirigida. Porque si se le pregunta a un joven a qué regresa a un lugar determinado, importante, de trascendencia, tiene una visión y una posición tomada respecto a sus sentimientos, sus posibilidades. Si se le pregunta a una persona normal de 40, 50 años y dice, bueno, va por alguna razón fundamentada, que tiene un objetivo fijo, un propósito concreto, claro, clarificado. Pero en el caso mío, con 87 años y medio, casi 88 años, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál sería el motivo que me moviliza y que me provoca hacer esta aventura? ¿Voy a hablar del pasado? Yo no tengo la hermenéutica de la intelectualidad para poder conformar una estructura filosófica que te pueda explicar qué es el pasado. O sea, qué es el pasado, qué representa el pasado. Te puedo dar ideas, te puedo relatar historias, pero no tengo el fundamento para decirte cómo dejar de sentar un precedente. ¿Qué voy a hablar? ¿De historiografía? Y no, yo no soy un especialista en eso, no tengo la evolución requerida para hablar de la historia, de los acontecimientos y situarlos acorde con los propósitos que cada tiempo se trató y se dilucidó. Entonces, ¿de qué voy a hablar? Voy a hablar de los recuerdos. Y claro, ahí está lo fuerte. Voy a hablar de mis recuerdos. Pero, ¿a quién le pueden interesar mis recuerdos si los recuerdos no tienen un fundamento y una proyección que hayan en el tiempo producido algún acontecimiento? Entonces, ¿te das cuenta qué desafío? Es un desafío del carajo, porque estás embretado conscientemente en una obligación. Y entonces tenés que responder a eso porque vos mismos has sido el que lo provocaste. Porque el problema es que te llaman por la calle y dicen, escuche, usted puede hablar de ese tema. Pero cuando vos has sido el que ha incidido en que se produzca ese hecho, tenés una obligación contraída. Y sí, podía equivocarme o justificar cualquier cosa. Pero no, voy a asumir la responsabilidad y te voy a responder. Voy a hablar del futuro. Fíjate vos. Podía hablar del pasado con una tranquilidad fabulosa, porque tengo para contar historias interminables. Pudiera hablar del presente, como lo he estado haciendo durante todos estos últimos años. Pero voy a hablar del futuro. O sea, de esa enmarañada y misteriosa opción del hombre en la vida, en este espacio, en este plano, donde todo el mundo está rodeado de dudas, donde nadie acierta en ninguna posibilidad porque la velocidad con que los hechos se producen te desubica al más pintado. ¡Qué maravilla!, ¿no? ¡Qué posibilidad extraordinaria! Vamos a ahondar en ese tema. Pero ir a la Argentina para hablar del futuro es como poner un negocio para adivinar la suerte. O sea, es construir sobre una hipótesis, porque las situaciones son tan cambiantes y los que participan, o sea, los protagonistas, son tan abstractos, o sea, no tenés bases de sustento para decir, bueno, este personaje o este personaje o este personaje me garantizan
sentimental, emotivamente y en concreto, una opción cierta. Decía, voy a apostar a este tipo, a esta persona, a este personaje, a este individuo, a esta señora, a este señor, y sobre eso voy a empezar a construir una posibilidad de un futuro que redunde en un beneficio. No, es todo incierto. O sea, negocian con tus decisiones futuras, con tus responsabilidades y con tu suerte, porque al final negocian con tu suerte y se tejen cosas de hipótesis imposibles de lograr en la realidad. Y lo peor de todo esto es que ellos lo saben, porque no es que son ingenuos y lo hacen con una honestidad rayana en el delirio. No, ellos saben que es una mentira más, que a lo mejor se da en alguna ocasión con esas posibilidades remotas que tiene todo lo incierto en el mundo. Pero concretamente, no. ¿Y sabes por qué? Te lo voy a decir por qué. Porque no tienen un proyecto. O sea, no hay nada estructurado. O sea, si vos vas a construir un edificio y tenés que tener un plano. O sea, vos no podés reunirte con todos los arquitectos o proveedores de materiales y de todo lo que significa construir un edificio sin un plan, sin un proyecto. O sea, ¿cómo vas a ir a hablar a alguien, inversores o lo que fuere, decir voy a hacer un edificio de 40 pisos? Tienes que tener algún elemento en la mano concreto para mostrar. Y eso es lo que pasa en la mayoría de esta gente. Y ahí es entonces cuando uno, que tiene la mayor de las travesías de este tipo andadas, es cuando surge la duda y el cuestionamiento. Porque, ¿qué podrá decir un candidato político que yo no lo haya oído alguna vez en algún otro y que haya tenido los mismos resultados? O sea, que ahora lo mismo que me dijeron 100 veces antes, ahora con los mismos métodos y la misma sabiduría tengan un resultado distinto. Es difícil de esperar ese milagro. ¿Te das cuenta por qué hablar de futuro es peligroso? Pero te voy a hablar de algo que se remonta a mi infancia. Te voy a hablar algo desde la ingenuidad. Yo creo en el futuro de la Argentina y creo profundamente esa creencia de que todo va a ser resuelto con alegría y con preponderancia, que la bonanza se va a dar, que la Argentina va a ser un paraíso en el futuro a no dudar. Y entonces es cuando tremola la esperanza y se vuelve realidad ese mítico sueño que parece una utopía. Por eso puedo ir a la Argentina a hablar del futuro, porque puedo contagiarte esa enfermedad que es el ensueño. Porque si en el ensueño no se puede lograr un cambio. Si nosotros vamos a estar mirando para reflejarnos en los ejemplos que nos vierten los que dicen que nos van a dirigir, o los que actualmente nos dirigen, o los que nos dirigieron y nos proponen propuestas atractivas hacia el porvenir, y nosotros vamos a perder la esperanza. O sea, ese soplo divino que es crear, que es renovarse, que es reinventar lo que fue nefasto, que lo que fue perverso, que lo que fue negativo, que lo que fue improvisación. Por eso voy a volver al país, por eso voy a volver a mi tierra querida, ese lugar que yo pensaba que ya nunca más iba a volver. Vuelvo henchido de fantasías, vuelvo soñador como cuando salí la primera vez hace 60 años, con la misma fe, con la misma ilusión, con la misma pasión que me llevó a los caminos del mundo que todavía no termino de recorrer. Fíjate qué aventura hermosa. Y claro, todo regreso implica tristeza también, porque te vas a encontrar con todos los que se fueron. O sea, te vas a encontrar con la sombra de tus recuerdos, con ese pasado de hilar y tejer ilusiones, con esa juventud que se perdió en la nada. Te vas a encontrar con los amigos ausentes, con los que forjaron sueños extraordinarios y que solamente vos mirando así en el horizonte o en el esquivo imagen del recuerdo, ves que desfilan esas sombras de tantos que soñaron igual que vos,
que muchos fueron mis amigos y que otros los vi pasar. Y entonces no te lo puedo contar, no te lo puedo describir, ni siquiera te puedo mostrar sus fotos de recuerdo. Te puedo hablar de ellos, te puedo hablar de nuestros sueños, pero no tiene sentido. Sería como revolver el pasado que no nos conduce a nada. Por eso voy para hablarte del futuro. Pero te tengo que explicar las cosas para que me entiendas, porque no es que vos no me entendas, sino que vos debes conformarte una imagen de alguien que viene como del arcano, como que viene, que es una aparición. ¿Sabes qué? Yo soy una aparición. Entonces, esa aparición te traerá un mensaje que a lo mejor a vos no te interesa, porque eso también es el miedo. A lo mejor yo traigo un mensaje sumamente ya imposible de entender, porque es un mensaje que lo he venido yo amasando y macerando en el tiempo, ¿me entendés? He visto todos los errores que se han cometido a lo largo del tiempo y he visto que ese país floreciente que éramos nosotros se ha perdido, que estamos enajenados, que somos una colonia, que no tenemos posibilidades de futuro con la gente que nos está ofreciendo enfrentar el futuro. Ese futuro que cuando seamos 80 millones de habitantes se va a ver colmado del doble de villas miserias que tenemos hoy. Entonces no te creas, también es triste y es doloroso hablar del futuro cuando vos ves que todo ese futuro es hoy conforme una mentira. Porque no hay proyecto de país, ¿me entendés? Porque yo veo que no existe nada que pueda sacarnos de donde estamos. Y que en caso de que fuera exitoso cualquier propuesta de esta gente, es solamente repetir lo mismo que han hecho en los últimos 20 años. O sea, no hay una idea de renovar todo. No hay un proyecto de país, como te decía antes. Vas a construir un edificio ¿en qué? En el aire. ¿Se das cuenta cuáles son las falencias que nosotros tenemos que enfrentar cuando hablamos del futuro? Y es difícil soñar, ¿me entendés? Hasta soñar es difícil en este país nuestro querido. En fin, como ves, hermano, no es muy fácil el retorno, no es muy fácil el volver, porque hay una cantidad de cosas que las vas a ver ahí estáticas, como las viste hace 20, 30, 40, 50 años, y cuando éramos 15 millones menos de argentinos. Y entonces yo me detengo a ver y miro el porvenir. Te estoy diciendo, miro el porvenir. Y veo un país colonizado por las corporaciones, con 30 o 25 o 30 millones más de argentinos, sin trabajo, peregrinando, mendigando planes sociales para subsistir. Te lo planteo a 20 años de distancia, porque no hay un solo proyecto que hable de cómo resolver el problema de la falta de trabajo. O sea, nadie piensa en eso. Entonces es un país que no tiene moneda, que no maneja su comercio exterior, que las riquezas absolutas y totales están en manos de corporaciones internacionales. ¿Cómo vos pensás que podés imaginarte el futuro de tu país de otra diferencia, de otra manera distinta a la que va a ser? Con todos los parámetros y con todos los estándares que hoy están en vigencia y que los políticos lo manejan como una cosa asumida naturalmente y como que es un mal endémico que nunca va a poder cambiarse. ¿Cómo haces para pensar cuando hablamos del futuro que va a ser distinto? ¿Te das cuenta por qué tengo temor de volver? Porque esto lo voy a tener que decir allá. Porque esto mismo que te estoy comentando a vos ahora, no podrás estar ausente del tema, de la agenda. En fin, voy a volver igual con la ilusión y la esperanza, como te dije antes, de un adolescente. Pero anda preparándote, porque a lo mejor vas a escuchar cosas que nunca pensaste que le ibas a escuchar, dichas por un viejo que ya tendría que estar en la chacarita o en el polvo de los caminos. Vuelvo como un fantasma, como dijo Perón, vuelvo desencarnado. Y ahí me voy a tomar otra vez la consistencia para hablar contigo, para darte un abrazo, para que sientas que has podido unir el pasado
con el presente y con el porvenir. Eso es lo que quiero que sientas, que te abraces con el pasado de tu patria, que te la cuentes como sea, humildemente, con el presente que vos lo conoces por excelencia y con el incierto futuro que te espera. Para eso voy a volver, con el gusto pleno de que será mi última patriada.